Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro Facebook Live e Instagram Live de la Fundación Valle del Lili. Me presento, mi nombre es William López, yo soy dermatólogo de aquí en esta institución. Estoy muy feliz de acompañarlos el día de hoy. Hoy vamos a hablar, yo creo que de uno de los temas tal vez más como en boga por la situación actual. Hoy vamos a hablar de los cuidados de la piel y las recomendaciones de cuidados de piel asociados al uso de tapabocas y otros elementos de protección personal. Este tema del día de hoy es muy interesante, ya que no solamente le va a servir a la comunidad médica en general, a los profesionales de la salud, sino también a la comunidad en general, ¿listo? Ya que todos estamos pues vistos como en la necesidad pues de utilizar los tapabocas o de utilizar otros elementos de protección, entonces pues definitivamente les va a interesar a todos. Quiero invitarlos de una vez para que por favor vayan escribiendo sus preguntas. Ya muchos de ustedes nos han hecho llegar algunas en nuestra cuenta de Instagram y de Facebook. Los invito a que participen. La idea es que podamos resolver muchas dudas, que sea lo más interactivo posible. Voy a tratar de darles algunas recomendaciones puntuales con el uso de cada uno de los elementos de protección y pues trataré de resolver las dudas en la medida de lo posible. ¿Listo? Tener en cuenta, yo estoy usando el tapabocas como cultura de cuidado. Los invito a que pues ustedes también, a pesar de que de pronto pueda ser muy agotador, pues utilicen permanentemente los elementos de protección personal. Recuerden que ahorita lo más importante es cuidarnos. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar entonces, vamos a entrar en materia. La idea del día de hoy es que podamos hablar de todos los elementos de protección personal. El tapabocas tal vez es uno de los más importantes en el sentido de que es como incluso la estrategia de salud pública más importante para la prevención de la infección por coronavirus. Entonces, pues la idea es ir resolviendo las dudas también de ustedes. Entonces, con respecto al uso vamos a hablar de el tapabocas, vamos a hablar de las mascarillas de protección, media cara y cara completa. Vamos a hablar de los guantes, vamos a hablar del uso de gafas o protectores oculares y del gorro. Cada uno de estos elementos de protección personal debe tener unos cuidados de piel especiales, ya que el uso de estos por el turno pues o por más de 4 o 6 horas puede causar diferentes problemas en la piel. No solamente irritativos, sino que pueden exacerbar o empeorar condiciones dermatológicas previamente, o incluso nos puede causar lesiones nuevas. Bueno, entonces vamos a empezar con el tapabocas. Yo en este momento estoy utilizando una mascarilla N95, que es la indicada para los trabajadores del área de la salud. En la comunidad pues hay de diversos tipos, tenemos la mascarilla quirúrgica y tenemos, por ejemplo, los tapabocas de tela, que también han estado utilizando las personas en la comunidad en general. Entonces, resulta que el material del tapabocas es importante tenerlo en cuenta porque puede causar diferentes problemas en la piel. Entonces, con respecto al uso del tapabocas N95, que es el que yo tengo puesto en este momento, si ustedes ven, él tiene unas bandas que van hacia la parte superior de la cabeza y otra banda que va hacia la parte de la nuca. Este tapabocas hace puntos de presión en la región de las mejillas, hace presión en el puente nasal o el dorso nasal y puede hacer presión en algunos pacientes en la parte de la nuca o en la parte superior o posterior de las orejas, dependiendo obviamente del tipo de mascarilla o de tapabocas que estén utilizando. Con respecto al uso del tapabocas, lo más importante que debemos tener en cuenta es que esto genera una oclusión. Es como si tapáramos la piel, tapáramos los poros, y ese efecto oclusivo puede causar diferentes problemas. Uno, irritación, que después del turno o después de que llegamos de hacer las vueltas de la calle, llegamos a la casa, esta zona está marcadamente irritada. Resulta que esta oclusión, pues que obviamente nos protege para la infección, ante la infección, a la vez aumenta la temperatura y la humedad en esta zona de la cara. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la consulta más común que hemos visto asociada al uso de tapabocas? La aparición de acné. Si el paciente o la persona no tenía lesiones de acné, puede empezar a presentarlas, o una exacerbación o un empeoramiento de un acné previo. Entonces, tener en cuenta que esa es tal vez como de las patologías que hemos visto más asociadas al uso del tapabocas. También
empeoramiento de dermatitis seborreica. Pacientes que tienen dermatitis seborreica que compromete el cuero cabelludo y la región centrofacial, también pueden empeorarse estas lesiones. Dependiendo del material del tapabocas, si es de tela, si es esta tela quirúrgica o si es N95, también pueden producir una irritación en la piel, que nosotros como dermatólogos conocemos como dermatitis de contacto. Estas dermatitis de contacto pueden variar, es más común verlas en los pacientes en las personas que están utilizando tapabocas de tela. La recomendación es que usen, si van a usar los tapabocas de tela o lavables, que sean de algodón y que todos los días puedan lavar esta prenda. Se debe lavar sin detergente. Estos detergentes pueden quedar en el tapabocas y también pueden causar dermatitis de contacto irritativas y alérgicas, que son diferentes. Con respecto a las zonas de presión que hace el tapabocas, ya sea por las tiras, en este caso los resortes, o por las tiras de la mascarilla quirúrgica, o por las tiras que sostienen el tapabocas cuando van en la región retroauricular, debemos tener en cuenta que estas zonas también pueden presentar irritación. En este caso, si ustedes pueden ver, el tapabocas genera presión en mi mejilla y en la región posterior de la nuca. Las personas que utilizan los de cuerdas van a presentar irritación en la región retroauricular, detrás de las orejas. Obviamente con un uso constante o permanente, pues esto va a ser mucho más molesto para las personas. Entonces, recomendaciones en este sentido. Primero, debemos cuidar la piel. Necesitamos tener un cuidado adicional. Esto se trata de poder usar el tapabocas la mayor cantidad de tiempo posible. Recuerden que esta es nuestra herramienta de protección en este momento, y a la vez cuidar la piel para evitar estas irritaciones. Entonces, mi recomendación para ustedes es humectante. Tratar de humectar la mayor cantidad de veces posible en el día. Si es un profesional de la salud que está en turno de 8, 10 o 12 horas, la idea es que podamos tener momentos de receso del tapabocas por ahí aproximadamente cada 2 o 3 o 4 horas, dependiendo de la facilidad o lo que le permita a usted el turno o su trabajo. Descansar 5 minutos del tapabocas, hacer una reaplicación de la hidratante o de la humectante que ustedes utilicen para el rostro. De esta forma vamos a liberar un poco la piel de la oclusión y reducir un poco la temperatura y la humedad a la que estamos sometiendo la piel con el uso constante de este elemento de protección. Otra opción para la parte de los cuidados de la piel detrás de las orejas es que en esa zona también apliquemos hidratante, u otra de las opciones es el uso del salvaorejas. A mí me parece una herramienta pues muy sencilla y a la vez muy cómoda, en el sentido de que nos evita el uso de las bandas persistentemente detrás de las orejas y pues nos va a dar igual efectividad en cuanto a la protección. Es muy importante que si usted tiene tapabocas de tela, lo lave diariamente. Estos tapabocas son desechables, ellos tienen unas horas de uso, tanto la mascarilla quirúrgica como el N95, entonces no es para usar un mismo tapabocas toda una semana si no se ha lavado o si ha utilizado más de las horas correspondientes, se debe eliminar por completo. ¿Listo? Hay unas precauciones específicamente cuando vamos a manipular el tapabocas. Idealmente no se debe tocar en esta zona, ¿ya? Tratar de manipularlo siempre con las bandas. Eso en cuanto a la protección pues, que nos brinda. Y pues bueno, creo que con esto estamos abarcando parte de lo que quería comentarles del tapabocas. Vamos a hablar ahorita de las gafas de protección. Existen diferentes opciones para la protección ocular. Acordémonos que la infección por coronavirus se puede contraer cuando tocamos con las manos contaminadas la mucosa conjuntival, la mucosa nasal u oral. Entonces las gafas son una estrategia también importante para la protección. Resulta que las gafas pueden venir con una banda que al usted ponerlas, pues puede generar de pronto una irritación en la piel, en las zonas que hace presión esencialmente, o en este caso las gafas que les estoy mostrando, ellas tienen como un empaque que hacen una oclusión completamente de la piel. Entonces, si usamos estas gafas por un turno de más de 8 horas sin moverlas, sin cambiar como el punto de presión que hacen sobre la piel, vamos a tener marcas, laceraciones, incluso úlceras que se pueden presentar en las zonas de presión. Tener en cuenta entonces, idealmente hacer un cambio o reposicionar las gafas aproximadamente cada 2 horas, o si es posible, utilizar algodón laminado en las zonas de presión donde vemos que las gafas hacen más presión,
para tratar de disminuir el riesgo de daño sobre nuestra piel. ¿Listo? Esta recomendación es importante para los pacientes, para los profesionales de la salud que están en turnos extensos, que están de pronto a cargo de pacientes COVID, que usan estos elementos de protección y que básicamente ellos pueden ser la diferencia entre estar sanos e incluso la infección. Entonces, sin duda es una recomendación fundamental. Con respecto a las máscaras, yo aquí les traje una de media cara. Las máscaras pueden ser de media cara o de cara completa. Estos también hacen puntos de presión diferentes en la cara. Entonces, si ustedes son personas que están utilizando estas máscaras para su trabajo o para hacer, digamos, las diligencias del día a día, tener en cuenta las zonas donde hacen presión estos elementos de protección. ¿Listo? Identificar estas zonas, ver si de pronto después del día que usted las ha usado, nota que la piel está enrojecida. Si es el caso, al día siguiente usted sabe que debe dar una protección adicional a estas zonas de presión. Los estudios, cuando recién empezó la pandemia, principalmente en Asia, nos hablaban que el uso de elementos de protección personal generaban como más frecuentemente lesiones a nivel del puente nasal. Si ustedes ven, yo tengo un apósito en el puente nasal, porque a mí particularmente es el problema que más he tenido con el uso de tapabocas. Entonces, esta es otra recomendación adicional y pueden utilizar diferentes apósitos para proteger o para dar una protección adicional a la piel. Pueden utilizar micropor, medipor, en este caso yo estoy utilizando Fixomul, diferentes apósitos que ustedes tengan disponibles, incluso hasta una curita les puede servir. Tener en cuenta que el material de estos apósitos también les puede causar dermatitis. Entonces, por favor, si ustedes están utilizando estas opciones adicionales para el cuidado de la piel, tener en cuenta que si esto está empeorando la sintomatología, definitivamente no es una opción. ¿Listo? Con respecto al uso de gorros. Bueno, este es un gorro de mujer, da una protección adicional al pelo largo. Si es un gorro masculino, pues la idea es que para hombres tengan el pelo corto, sobre todo si sufren de dermatitis seborreica, y para las mujeres que incluyan todo el pelo dentro del gorro. Estos gorros pueden generar aumento de la temperatura también y de la humedad a nivel del cuero cabelludo. Si esto ocurre y usted tiene dermatitis seborreica, lo más probable es que vaya a notar un empeoramiento de esta patología inflamatoria. Entonces, sin duda, el gorro pues es una opción siempre y cuando usted de pronto esté vamos más a riesgo de estar en contacto con pacientes COVID. Si usted lo quiere usar de forma adicional para los cuidados en el hogar, es una opción válida, pero tenga en cuenta que debe también hacer descanso de la oclusión que genera este material sobre el cuero, o la cabeza o el cuero cabelludo. Y finalmente tenemos los guantes. Con los guantes hay, digamos, diferentes puntos a tener en cuenta. ¿Por qué? Una cosa es el profesional de la salud o la persona que está en un medio hospitalario, que obviamente está relacionado o está, digamos, obligado a utilizar los guantes para la atención de pacientes, y están las personas de la comunidad que usan los guantes porque de pronto quieren evitar el contaminarse las manos. Resulta que los guantes también hay de diferentes texturas, diferentes tipos. El que más comúnmente encontramos afuera son los guantes de látex. Aquí en nuestra comunidad hospitalaria tenemos diferentes opciones, entre ellos los guantes de látex, los guantes de nitrilo y los guantes de vinilo. Cada uno tiene unas características diferentes dependiendo del material que lo compone. Resulta que los pacientes, las personas afuera, suelen utilizar más comúnmente guantes de látex. Son estos que vienen como con un talco, con un polvillo blanquecino. Resulta que este polvo es el que usualmente más dermatitis de contacto irritativa nos puede causar en las manos. Entonces, ¿qué hemos visto en dermatología? Que los pacientes nos están consultando muchísimo por irritación en las manos. Uno, puede ser asociado al uso de guantes, pero también puede estar asociado al aumento en la frecuencia de la limpieza de manos con diferentes tipos de alcohol glicerinado, diferentes desinfectantes, o incluso el aumento de las tareas del hogar, ¿ya? Entonces, todos estos son posibles desencadenantes de dermatitis de contacto irritativas en las manos o incluso otros tipos de eczemas en las manos. Aquí yo les traje guantes de nitrilo, que son los que utilizo yo en el servicio de dermatología.
Básicamente a mí me evitan el desarrollo de una dermatitis de contacto que hago cuando utilizo guantes de látex. Entonces yo desde hace mucho tiempo estoy utilizando guantes de nitrilo, pero tengan en cuenta que el uso de guantes nunca va a reemplazar el lavado de manos, que es lo que, digamos, suelen pensar algunas personas. Como ya estoy utilizando guantes, entonces no me lavo las manos. No, esto nunca va a reemplazar el lavado de manos. El lavado de manos, junto con el uso de elementos de protección personal, es una de las estrategias de salud pública más importantes para prevenir el contagio. Entonces, tener en cuenta que los guantes pueden ser desencadenantes incluso de dermatitis. Cuando los usamos, también usarlos por periodos cortos, no más de 2 horas. Si ya tuvieron un uso, se deben desechar, no debemos volverlos a utilizar, volverlos a poner, no es lo ideal. ¿Listo? Recuerden, esto también genera oclusión sobre la piel. La piel es un órgano fundamental para protegernos, genera una barrera que nos protege frente a diferentes daños externos o a microorganismos, en este caso incluso bacterias, hongos, virus. Entonces, si nosotros utilizamos los guantes por mucho tiempo, esto también va a causar una oclusión sobre la piel que puede empeorar problemas cutáneos. Bueno, creo que les he hablado en general de todos los elementos de protección personal, al menos los más frecuentes que utilizamos tanto en medio hospitalario como en la comunidad. Entonces, si tienen alguna duda de lo que hemos ido hablando, por favor escríbanme. Vamos a empezar con la dinámica de responder las preguntas. Recuerden que la idea de esta conferencia es que ustedes puedan tener en mente todas estas recomendaciones que hemos venido hablando del cuidado de la piel para evitar de pronto complicaciones. Pero si usted es una de las personas que definitivamente ya está con algún problema dermatológico, lo invito a que consulte con cualquiera de sus especialistas en dermatología para que podamos orientarlo de la mejor manera. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Doctor, por favor, ¿nos puedes dar recomendaciones para fresquedad y evitar hongos por el uso del tapabocas? Bueno, yo creo que esta pregunta está relacionada un poco con la dermatitis seborreica, que es este empeoramiento, enrojecimiento, descamación que puede aparecer en la región centrofacial, asociado obviamente al uso de tapabocas, a la oclusión que este genera. Entonces, lo ideal es que si usted es un paciente que tiene ya diagnóstico de dermatitis seborreica, tenga unos cuidados específicos de la piel. En este caso, cuidados para piel con dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica es una patología inflamatoria, una enfermedad inflamatoria de la piel crónica que nos acompaña por mucho tiempo y que suele exacerbarse o empeorarse con situaciones de estrés o de enfermedad. En este caso, la oclusión del tapabocas puede generar empeoramiento de la dermatitis seborreica. Si usted es un paciente que tiene una dermatitis seborreica que está descompensada, que no tiene una rutina de cuidado específico, lo invito a que por favor consulte con su dermatólogo para tener un tratamiento ideal. Si su caso es un paciente que ya tiene dermatitis seborreica, que está en control y con el uso del tapabocas usted ha visto que se ha empeorado, el paso a seguir es seguir estas recomendaciones de descanso periódico del uso del tapabocas, humectante frecuentemente, en este caso un humectante, un hidratante que sea específico para pieles con dermatitis seborreica. Otra pregunta, nos dicen, a mí me salen granos en la boca y he utilizado mucho el tapabocas. Bueno, entonces, efectivamente, eso es lo que hemos visto en la consulta de dermatología. Muchos pacientes que nos están consultando por presencia de lesiones de acné en la zona donde está la oclusión del tapabocas. De hecho, ya tiene un nombre, le llaman masacné o acné asociado al uso de mascarillas y básicamente está asociado a la oclusión. Entonces, aquí hay varias consideraciones que tenemos que tener en cuenta. 1. Paciente que ya tiene un acné, por ejemplo, el adolescente o el adulto joven o la mujer con acné hormonal que ya tiene un acné establecido y que utilizando el tapabocas ha visto que eso se ha empeorado muchísimo. Entonces, en estos pacientes, lo primero es que tengan ya un tratamiento establecido para su acné. Si es un paciente adolescente, por ejemplo, él debe tener su tratamiento ideal para acné. Si es una mujer, por ejemplo, con acné hormonal de la mujer adulta, debe estar recibiendo su tratamiento para este tipo de acné antes de pensar que la causa es no usar el tapabocas. ¿Listo? Eso es lo más importante. Si es el caso de que usted estaba bien, usted no tenía ninguna lesión en la cara, ninguna lesión de acné en el rostro, es decir, pápulas, pústulas, comedones, si usted estaba sano y
después de la pandemia o con el uso del tapabocas, usted ha notado o ha empezado a notar aparición de estas lesiones, entonces se va a beneficiar bastante de estas recomendaciones que hemos venido hablando. En primera medida son estas de el reposo de la oclusión, la crema humectante. Si definitivamente con esto no hay mejoría, se pueden utilizar algunos productos especializados, retinoides, para el manejo del acné. Sin embargo, esto debe estar orientado por un dermatólogo. Recuerden que estos productos incluso pueden causar dermatitis de contacto. Entonces, no es que una amiga o una vecina te recomendó esto para los granitos, no. No lo vamos a hacer así. Lo ideal es que tengan el asesoramiento de la compañía o el acompañamiento de un dermatólogo. Buenas tardes, ¿por humedad aumenta la dermatitis? Bueno, exactamente eso es lo que hemos estado diciendo, tanto por humedad como por oclusión, tanto por aumento de la temperatura, pueden generar empeoramiento de la dermatitis. ¿Qué se puede utilizar para la constante aparición de dermatitis? Bueno, entonces, esto va a depender de la zona que esté afectada. Si estamos hablando, por ejemplo, de dermatitis de las manos o dermatitis de contacto irritativas por el uso, por ejemplo, de detergentes, de alcoholes glicerinados. En este caso, si es un paciente que viene presentando síntomas leves, es decir, solamente un enrojecimiento leve y picazón, usted puede tan solo aumentar la frecuencia del uso de humectante de manos. La recomendación, ¿cuál sería? 1. Utilizar un limpiador libre de detergentes, que nosotros le denominamos Sindex. Este debe ser de uso personal. Si es un trabajador de la salud, con mayor razón, que usted lo pueda cargar como en una presentación personal para hacer su lavado de manos. Recordemos que el lavado de manos con clorexidina o con estos otros alcoholes pueden generar también mayor resequedad o una alteración de la barrera cutánea que lo puede predisponer a que sufra de dermatitis. Entonces, ojalá que pueda tener esta opción para lavarse las manos y después de cada lavado de manos debe utilizar la crema humectante. ¿Listo? Yo sé que esto a veces se complica para algunas personas, sobre todo para los profesionales de la salud que frecuentemente están haciendo lavado de manos durante la atención en salud, pero pues lo ideal es hacerlo para evitar que se compliquen estas dermatitis. Si el caso es que definitivamente después de estas recomendaciones no ha mejorado, la idea es utilizar la crema humectante la mayor cantidad de veces posible. Y si definitivamente se trata de un eczema o de una dermatitis ya severa, con ampollamiento, con erosiones de la piel, con marcado compromiso, la idea es que consultes con dermatólogo y él te va a orientar en tu tratamiento con corticoides de baja, mediana o alta potencia, dependiendo del compromiso, del grado de compromiso de tu dermatitis. Sigamos. ¿Qué se puede utilizar para la constante aparición de dermatitis? Bueno, esto ya la acabamos de responder. ¿Qué productos recomienda para personas con antecedente de acné severo? Entonces, el paciente que está en el contexto de acné severo, que ya, digamos, tuvo un tratamiento y que ahorita está sano, recuerden, el acné es una patología inflamatoria crónica, ¿listo? Que no hablamos de cura, sino de control. Entonces, el uso de mascarillas, de hecho, podría predisponernos a sufrir de un nuevo empeoramiento o de una aparición de una nueva crisis de acné. Entonces, no es que yo recibí tratamiento, digamos, a los 18 años y ya me curé del acné. No, el acné es una patología multifactorial, dentro de los que se incluye, por ejemplo, el factor hormonal, el factor nutricional, entre otras cosas. Entonces, la idea es que si usted tuvo antecedente de acné severo, muy probablemente usted tiene una predisposición mayor a hacer acné por oclusión asociado al tapabocas. Entonces, tener esta consideración. Doctor, ¿qué hidratante me recomienda? Bueno, en el mercado hay muchas opciones de hidratantes y de humectantes dependiendo de la necesidad de la piel, pues asimismo el dermatólogo te va a recomendar una específicamente. Yo no les puedo decir alguna marca en especial, pero sí quiero decirles que esta es una decisión que debe ir orientada idealmente por tu dermatólogo. ¿Por qué? Yo sé que digamos afuera, hay la posibilidad de que ustedes compren humectantes por revistas, por catálogos, que puedan ir a un supermercado y compren un humectante. Resulta que estas cremas pueden tener fragancias o perfumes que pueden en algún momento empeorar dermatitis si ustedes ya están sufriendo de dermatitis. Entonces, esta es una decisión también que debe ser orientada o guiada por su dermatólogo o pues por el médico que los pueda orientar en este servicio.
¿Qué cuidados debe tenerse en cuenta cuando se sufre de rosácea? Bueno, esta no se las he mencionado, pero es una de las que también es una de las enfermedades de la piel que también suele afectarse bastante por el uso de elementos de protección personal. No solamente por el tapabocas, sino también por el uso de gafas o de máscaras. La rosácea también es una enfermedad inflamatoria de la piel que se caracteriza por un enrojecimiento facial persistente o un eritema persistente, la presencia de telangiectasias o vasitos y algunas lesiones papulares o pustulares que pueden aparecer en el rostro, en la nariz, en el mentón y tienen diferentes momentos en su evolución. Si usted sufre de rosácea, usted ha notado que cuando hace ejercicio empeora el enrojecimiento, si le da pena empeora el enrojecimiento, si come de pronto picante o si toma bebidas calientes, ha notado que el enrojecimiento aumenta. Si los pacientes con rosácea podrán dar fe de esto, el uso del tapabocas les ha aumentado el eritema o el enrojecimiento facial, el uso de las máscaras lo mismo. ¿Por qué? Por el aumento de temperatura que genera el uso de estos elementos de protección personal. Entonces, en pacientes con rosácea, si usted ya tiene el diagnóstico y está en tratamiento, estas recomendaciones le van a servir perfecto. Si no, si usted ha visto que permanece con el rostro rojo, nota que le han salido vasitos o venitas en el rostro, nota que es como si tuviera un acné, pero usted ya pasó el acné, mejor dicho, consulte con el dermatólogo, usted puede estar sufriendo de rosácea y lo que necesita en primera medida es el tratamiento para la rosácea. No podemos dar unas recomendaciones para rosácea si usted no ha recibido un tratamiento ideal. Dependiendo del grado de severidad de la rosácea, pues asimismo nosotros definimos qué tipo de tratamiento usted va a necesitar y qué recomendaciones adicionales con el uso de tapabocas vamos a tener. ¿Listo? Continuemos. En un espacio hospitalario, ¿cada cuánto se recomienda descansar del tapabocas y cuántos minutos? ¿Cada cuánto hidratarse para evitar la resequedad de los labios y de la garganta? Excelente pregunta. En el medio hospitalario tenemos diferentes tipos de profesionales de la salud. Los de primera línea o personal de la salud que ha estado atendiendo pacientes COVID que deben utilizar los elementos de protección personal durante todo el turno, 8, 10, incluso hasta 12 horas. ¿Listo? Obviamente con estos profesionales es muy difícil, tanto por los recursos que hay de elementos de protección personal como la disponibilidad de tiempo para, digamos, tomarse un receso. Entiendo esta dificultad y son estos pacientes a veces los que digamos, mayor reto presentan en cuanto a la atención de problemas en la piel asociados al uso de elementos de protección personal. Lo ideal y las recomendaciones que publicó la Asociación Colombiana de Dermatología Asocolderma y que viene apoyada por diferentes recomendaciones en Estados Unidos y Asia, van orientados a que se tenga un descanso idealmente cada 4 horas, que usted pueda tener su espacio para descansar de los elementos de protección personal, hacer una hidratación adicional de la piel, lavado de manos, etcétera, y luego continuar con su jornada. Esta sería como la recomendación ideal. Si usted no es de este tipo de profesionales, sino que está en la calle o de pronto está en su casa haciendo teletrabajo, tiene mayor facilidad de poder hacer descansos del uso del tapabocas o de los usos de elementos de protección personal. Si usted lo puede hacer cada 2 horas, sería lo ideal. Que tenga usted un descanso de 5 minutos donde bajemos la temperatura de esta zona, donde usted pueda hacer una aplicación adicional de la hidratante o de la humectante que usted esté utilizando o de los cuidados pues, adicionales como los apósitos para las zonas de presión. Sigan participando, tenemos digamos la disponibilidad para poder resolver todas sus dudas. Si en algún momento pues terminamos nuestra conferencia y su duda no fue resuelta, los invito a que me hagan llegar el mensaje ya sea a las redes de la Fundación Valle del Lili, por Facebook o por Instagram, para que yo pueda darles respuesta a sus inquietudes. Continuemos. Desde que empecé a usar el tapabocas tengo un brote localizado y no se ha mejorado. ¿Qué puedo hacer? Bueno, esto pues digamos que viene de la mano con todas las cosas que ya hemos venido hablando, las recomendaciones. Si este caso en puntual, dice la persona, desde que empecé a usar el tapabocas tengo un brote localizado. Entonces casi que nos está dando todas las características de un acné asociado al uso del tapabocas. Localizado en región centrofacial o tercio facial inferior del rostro.
lesiones de acné que pueden ser comedones, pueden ser pápulas inflamadas, incluso hiperpigmentaciones posinflamatorias, también es bastante frecuente. En este caso, si tú has seguido estas recomendaciones que hemos venido hablando y ves que igual presenta las lesiones, ya te puedes beneficiar de un tratamiento para acné, ya sea con retinoides, con ácido acelaico, diferentes opciones que tenemos en el armamentario terapéutico para poder llevarte a la mejoría pues, en cuanto a tu piel. ¿Qué tipo de tapabocas puede usar una persona que tiene alergia tipo acné? Bueno, entonces primero el acné no es una alergia, el acné como tal es una patología, una enfermedad inflamatoria de la piel. En este caso, si está asociado a tapabocas, entonces es por la oclusión o por el aumento de la temperatura, lo que hemos dicho, pero no es una alergia, ¿listo? Como tal, el concepto de alergia es una enfermedad que tiene una explicación inmunológica y está asociada a diferentes factores, ¿listo? Entonces, eso como primera cosa. Y segundo, el tipo de tapabocas, pues fue con lo que empecé la conferencia, digamos, existen diferentes opciones para utilizar tapabocas, está el tapabocas de telas, está el tapabocas o mascarilla quirúrgica, está el tapabocas N95, diferentes opciones y cada uno con una composición diferente, un tejido diferente. Entonces, los tapabocas de tela, que son realmente los menos recomendables en el sentido de que son los que menos protección brindan a la persona. Si ustedes, por ejemplo, nos visitan a la Fundación Valle del Lili, no van a ver a ninguno de nuestros ciudadanos Lili utilizando una mascarilla de tela. O si es así, debajo tienen una mascarilla quirúrgica que le brindan la protección ideal adicional. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Si ustedes, digamos, son una persona de nuestra comunidad, de la ciudad, y utiliza su tapabocas de tela, tenga por favor en cuenta los cuidados del lavado del tapabocas, la manipulación correcta de este elemento de protección y pues los cuidados de la piel que hemos dicho. Continuemos. Bueno, antes de que se me olvide, no, creo que esto sí lo alcancé a mencionar, el uso de tapabocas de tela, idealmente que sea de algodón si usted va a utilizar de tela, la recomendación es que sea mascarilla quirúrgica o N95. ¿El uso de gorro aumenta la caída del cabello? No, definitivamente no. No es que porque usemos el gorro entonces 8 horas en nuestro turno, entonces esto va a aumentar la caída de pelo. No. Generalmente lo que sí va a empeorar son las enfermedades inflamatorias del cuero cabelludo, dermatitis seborreica, incluso psoriasis, foliculitis de algunas personas que presentan foliculitis en el área de la nuca. En mi caso, foliculitis de la barba es posible también asociado al uso de elementos de protección personal. Entonces, diferentes enfermedades sí se pueden complicar con el uso de estos elementos, pero el tapabocas como tal, el gorro como tal no genera caída de pelo. Sí se debe estudiar es una caída asociada, digamos una razón asociada a la caída de pelo. Por ejemplo, lo que hemos visto en esta pandemia es un aumento en la cantidad de consultas de personas que vienen por caída de pelo o efluvios telógenos. ¿Listo? La caída de pelo es un motivo de consulta importantísimo para nosotros en dermatología, que requiere un abordaje completo, una anamnesis o un interrogatorio completo donde abordamos no solamente sus antecedentes patológicos, sino, por ejemplo, la cantidad o la carga de estrés emocional o laboral en el que usted ha estado sometido, porque incluso estas causas podrían generar caída de pelo. Tener en cuenta una cosa, si usted sufre dermatitis seborreica y no está controlada, la dermatitis seborreica se puede empeorar por el uso de gorros y esto sí le puede causar caída de pelo. Es más, por la dermatitis seborreica más que por el uso del gorro. ¿Listo? Quiero que tengan eso muy presente. Doctor, ¿qué debo hacer si soy personal de la salud y sufro de psoriasis? Bueno, la psoriasis, acabamos de pasar el mes en el que celebrábamos, digamos, la atención de pacientes con psoriasis. Es una enfermedad inflamatoria de la piel que se caracteriza por la presencia de placas gruesas que pueden aparecer en diferentes zonas del cuerpo, incluyendo el cuero cabelludo. Es una enfermedad inflamatoria y por lo tanto puede verse empeorada con el uso de elementos de protección personal. Les voy a poner un ejemplo. Un profesional de la salud que llega a su turno en la unidad de cuidado intensivo donde debe utilizar, por ejemplo, un uniforme completo durante todas sus 8 horas de turno. Cuando este profesional sale, obviamente ha sudado, ha sostenido temperaturas elevadas, pues más de lo común, y usted resulta ser esta persona que sufre de psoriasis, muy probablemente
esta enfermedad se va a exacerbar o se va a empeorar. Entonces, de psoriasis y no está tratada, lo primero es que consultes con nosotros en dermatología para que te podamos orientar en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Es una enfermedad que es tratable, que tú puedes estar completamente sano sin compromiso cutáneo asociado a psoriasis. Entonces, lo primero, eso. Segundo, si estás controlado de la psoriasis, te caben todas estas recomendaciones que hemos venido hablando. ¿Qué puede utilizar mi mamá para la limpieza de manos, ya que ella tiene la piel delicada por su edad? Tiene 80 años. Bueno, efectivamente, con 80 años tiene todo el derecho a tener una piel delgada, obviamente por la edad, una piel mucho más sensible a sufrir de dermatitis de contacto irritativas, a lesionarse o digamos a irritarse con el uso de diferentes alcoholes glicerinados o productos pues para la limpieza de manos. En este caso en particular, y bueno, y no solamente en este caso, una recomendación en general es el uso de los Sindets o los limpiadores libres de detergentes. Son como opciones que nosotros tenemos para hacer una limpieza de la piel sin interrumpir las características de la barrera cutánea que les he venido mencionando. Una cosita que no les he mencionado y que lo acabo de ver en uno de los comentarios, los labios. Resulta que cuando utilizamos este tapabocas, los labios es una zona importante también del rostro. Pueden presentar resequedad, fisuras o erosiones o incluso heridas en los ángulos orales o queilitis, asociado también a todo esto que les he venido hablando del uso del tapabocas. Entonces los labios son una parte de la piel que también tenemos que darle un cuidado especial. Entonces, antes de ponernos nuestro tapabocas debemos utilizar un bálsamo que lo hidrate permanentemente, evitar estar mojando los labios con saliva. Esto, en vez de hidratarlos, lo que puede hacer es un efecto contrario y aumentar más la resequedad. Entonces, evitar eso de estar mojando los labios con la lengua y sencillamente, si tenemos la posibilidad, hacer una reaplicación del bálsamo para labios. Para las personas que sufren de urticaria, ¿qué pueden usar? Bueno, esta es otra, patología o enfermedad de la piel que se puede exacerbar con el uso de elementos de protección personal. La urticaria puede tener diferentes etiologías o diferentes causas. Existe una urticaria por calor, que por ejemplo puede asociarse a la elevación de la temperatura asociada al uso de elementos de protección personal. Hay urticarias por presión, que pueden desencadenarse por la presión que ejercen los elementos de protección sobre la piel. Dependiendo del tipo de urticaria, pues así mismo tenemos que hacer recomendaciones, pero algo que sí de pronto podría servir para todos es el uso de antihistamínicos en una dosis que puede irse aumentando progresivamente para tratar de controlar la urticaria. Tener en cuenta que esto que yo les estoy diciendo son recomendaciones que pueden tener cabida en la comunidad en general, pero en casos particulares donde hayan patologías cutáneas o dermatológicas, es mejor que siempre tengan una asesoría o un acompañamiento por dermatología. ¿Qué tapabocas podría utilizar para hacer deporte? Bueno, excelente pregunta también. En diferentes zonas de la ciudad he visto que las personas salen a hacer deporte, en parques sobre todo, y no usan el elemento de protección personal tan importante que es el tapabocas. Lo tenemos que usar incluso haciendo actividad física, ¿listo? En este momento también estamos expuestos a tener contacto con partículas respiratorias de otra persona que puede estar contagiado y podemos enfermarnos. Entonces, la idea es que cuando vamos a hacer deporte, ojalá podamos utilizar mascarilla quirúrgica que de pronto da un poquito de mejoría, no afecta tanto la temperatura a nivel de la piel, genera menos oclusión, pero sin duda, independiente de qué tipo, utilice un tapabocas. El protector solar puede sustituir el hidratante facial o cada cuánto debe usar cada uno. Entonces, bueno, esta pregunta va orientada a que tenemos dos opciones, los hidratantes y los protectores solares. En el mercado existen muchas opciones. Los protectores solares, hay algunos que incluso tienen algunos componentes que pueden servir de hidratantes, como ácido hialurónico y ceramidas. Entonces, en tu caso, o en el caso particular de esta persona, si utilizas un protector solar que tiene estos componentes, entonces perfecto,
puedes utilizar este con varias reaplicaciones en el día. Vas a hacer como dos opciones en una. Tienes la protección frente a la radiación ultravioleta y también tienes la hidratación adicional que le estamos pidiendo a la piel. Si no, si tienes un protector solar que solamente te brinda la protección frente a rayos ultravioleta, la idea es que utilices un humectante o una hidratante adicional. ¿Listo? Mi recomendación es: y de la hidratante hagas las aplicaciones que consideres necesario. ¿Listo? Cada hora, cada 2 horas, si tienes la posibilidad de hacer el descanso del tapabocas o de los otros elementos de protección personal. Bueno, están muy buenas las preguntas, me han servido para ir orientando bastante toda esta dinámica. A mí el tapabocas me produce mucho ardor en la boca. ¿Qué debo usar? Entonces, bueno, uno con el que está fabricado de irritación a nivel de los labios. Si tú tienes unos labios que están ya muy resecos o que obviamente están más susceptibles a sufrir de dermatitis o a irritarse, porque la barrera que ellos tienen para proteger la boca, pues también está alterada. Entonces, tener en cuenta que si definitivamente, a pesar de usar bálsamo labial, no has tenido mejoría, pueden servirte ya tratamientos dermatológicos indicados para mejorar tu condición. Buenas tardes, soy trabajadora de la salud. Puede suceder que por el uso de tapabocas se desarrolle un edema angioneurótico. Bueno, ahí pues toca ampliar como el interrogatorio en ese sentido, porque la causa del edema puede ser atribuible a diferentes causas, no solamente al elemento de protección personal. Entonces ya tendríamos que ir como profundizar un poquito más en tu caso. Bueno, creo que son las preguntas que tengo hasta el momento. Quiero de antemano agradecerles a todos por su participación en este live que hicimos el día de hoy. Quiero hacerles una invitación adicional, una invitación de cuidado. Primero, yo sé que de pronto con todo el tiempo que ha venido pasando, algunos ya podemos estar cansados de usar elementos de protección personal, podemos estar incluso ya relajados y decir ya no es necesario. No, este es el momento donde no podemos bajar la guardia, donde debemos usar los elementos de protección personal. Ojalá todas estas recomendaciones que hemos hablado el día de hoy les puedan servir para su día a día, para mejorar de pronto irritaciones o lesiones en la piel. La invitación adicional es que si usted es de una de estas personas que de pronto se sintió identificado con algunas preguntas de nuestros seguidores, si de pronto tiene alguna lesión en la piel que definitivamente no ha mejorado, que usted ve que se empeora con el uso de elementos de protección personal, lo invito a que nos consulte. El servicio de dermatología tiene a la disposición de todos ustedes diferentes profesionales, excelentes dermatólogos que los pueden orientar o que los podemos orientar con su patología. Recuerden que pueden contar con dermatología en la Avenida Estación o Sede Norte. Recuerden que pueden contar con dermatólogos en la en la Sede Sur o Alfaguara. Prontamente vamos a tener la opción también de consulta de dermatología en Sede Limonar y obviamente todo el staff de dermatólogos que estamos disponibles para su atención en la sede principal. Las dudas que no hayamos podido resolver, que nos hayan quedado sin resolver, por favor háganmelas llegar a través de los mensajes directos o comentarios que pueden dejar cuando publiquemos la emisión del día de hoy. Estoy completamente agradecido con todos ustedes por dejarme entrar a sus hogares, en sus sitios de trabajo, donde sea que hayan estado viendo esta transmisión, y espero pues que haya sido de toda su utilidad.